Bueno, vamos a continuar y a Ricardo y a Javier ya los conocéis, pero se ha incorporado Antonio Galán. De Antonio Galán voy a decir muy poquito porque mañana Pepa lo presentará. Antonio Galán es compañero, es el director de la Biblioteca Universitaria de la UCLM y además es miembro del Grupo de Propiedad Intelectual. Así que cuando queráis. Pues buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo la UGAC y muy en especial a Leo y Arantxa, pues que me hayan dado la oportunidad de estar hoy moderando esta mesa con dos personas que ya nos han deleitado con lo muchísimo que saben sobre el tema, pero que creo que todavía podemos sacarles más jugo, podemos exprimirlos más. Aquí ya hasta que los dejemos sin resuello. Tanto Ricardo como Javier han sido presentados y muy bien presentados antes, con lo cual no voy a extenderme en sus presentaciones, pero sí quiero decir una cosa, y es que creo que, aparte de su conocimiento personal, es muy interesante que hoy estén ellos en esta mesa y han estado hace un rato presentando sus comunicaciones, porque son dos personas vinculadas a nuestro mundo, al mundo universitario. Ricardo es profesor de la propia universidad y, por lo tanto, conoce muy bien no solo la problemática general de la propiedad intelectual, sino la problemática de la propiedad intelectual en el ambiente, en el ámbito universitario, que al fin y al cabo es lo que a nosotros y a vosotros os interesa, una aplicación directa de esa problemática. Y en el caso de Javier, con el que he tenido la suerte de coincidir en otras ocasiones, porque el tema es muy largo y todavía queda mucho por resolver en este asunto, aparte de muchas otras cosas, ha sido un gran asesor de CRUE, de la Conferencia de Rectores Universitarios, ha llevado los pleitos de los que todos hemos oído hablar, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de los famosos 4 millones, de la Universidad de Barcelona, de la no sé si la de Carlos III también, yo creo que sí, y de alguna forma pues se ha convertido en ese gran héroe de los que hemos luchado por conseguir una legislación mucho más adecuada, no voy a decir más abierta, más adecuada al marco real en que las universidades nos vimos. Bien, pues con esto yo sencillamente voy a proponerles algo así como un lema para la mesa, pero creo que lo interesante es que todas las cuestiones que han surgido durante sus ponencias, pues las vayáis planteando. A mí como moderador sí me gustaría una cosa, y es que aunque las preguntas normalmente suelen ir muchas veces dirigidas a uno de los ponentes, en la medida posible pues les contestéis los dos, porque muchas veces habrá dos visiones distintas y eso creo que puede enriquecer mucho lo que veamos hoy aquí, ¿no? Ese lema que yo quería proponerles, y con esto yo termino, salvo que no haya nada y entonces me encargaré yo de sacar algún tema, ese lema es uso ético de la información versus uso legal. ¿Es lo mismo usar éticamente los datos y la información que usarlos legalmente? Pues con esto abrimos el turno de preguntas. No me creo que después de las dos magníficas comunicaciones de ponencias, que hemos tenido hace un rato, no haya preguntas, porque yo tengo 2 páginas llenas, Bueno, pues abro el fuego yo. Vamos a ver. Abro el fuego y lo voy a abrir con un tema que ha tocado Ricardo, que creo que es muy interesante para el mundo de la comunicación y el periodismo, que es precisamente la propiedad o no propiedad intelectual sobre las noticias, algo que concretamente el Tratado, el Convenio de Berna, quiero recordar que excluye de una forma explícita. No recuerdo los términos literales, pero excluye algo así como las noticias del día y los sucesos, o algo por el estilo, ¿no? Sin embargo, una noticia no es solo una recopilación muchas veces de datos, es una elaboración, ¿no? Yo creo que es un tema que puede ser interesante para tratar. ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, esta distinción a la que hace referencia es parte de la distinción clásica entre derecho y moral, lo que es éticamente admisible y lo que se puede hacer con arreglo a derecho. Es cierto que la información, que además es así, es un derecho fundamental, que está consagrado en la Constitución como tal, con todo lo que ello conlleva,
es libre y no es susceptible de apropiación. Pero la información no es la noticia. La noticia es la forma en la que el autor, el cronista, el colaborador en el medio de comunicación expone a través de una combinación de palabras, de estructuras argumentales, es decir, que le da forma y que se convierte en obra. Y esto es lo realmente importante. Si la información es inapropiable, porque lo he dicho también, y creo que es uno de los dogmas o uno de los tópicos en materia de propiedad intelectual, las ideas no se protegen, esto no empece para que una combinación adecuadamente original, conforme a los requisitos de protección, pueda considerarse obra de acuerdo con la formulación concreta que le da el redactor o el autor de la noticia. Entonces, partiendo de esta base, de esta distinción nítida entre información como idea y noticia como obra, ya tenemos las consecuencias. Si es considerada como obra porque es suficientemente original, en principio hay que atribuirle al autor, hay que reconocer que la ley le atribuye al autor, en los términos que se ha dicho aquí esta mañana, los derechos exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Bien, dicho esto, primera parte. A continuación hay que decir, la clave está en los límites. Es decir, ¿en qué medida se puede hacer uso de la noticia, no de la información, porque esa la va a poder utilizar cualquiera, y habrá dos noticias sobre el mismo suceso, teniendo en cuenta que el suceso, efectivamente, como bien dices, está excluido de la apropiabilidad, incluso por propiedad intelectual? Dos noticias pueden ser completamente distintas porque utilicen una combinación de palabras y de esas estructuras mentales o argumentales a las que me refería antes y que sean susceptibles de protección en las dos. Ahora bien, si yo extraigo, este es el problema, claro, esto es lo que está ahora formulado de la manera que está formulado, que es bastante caótica, todo hay que decirlo, en el artículo 32, extraigo parte de la información haciendo uso de la excepción de cita, no voy a decir derecho de cita en esto insistía también antes Javier, porque no es tal derecho, o al menos yo no lo entiendo como tal. Creo que no debe entenderse como tal, es un límite al derecho exclusivo. Y estoy haciendo uso del límite con los parámetros establecidos en el propio artículo 32, ofreciendo un servicio adicional o una utilidad adicional no solo al usuario que va a poder tener en 2 líneas o en 3 líneas en ese fragmento, pues sabemos que es un fragmento, no la totalidad, va a tener cuenta de la noticia y luego va a poder ir a la noticia original, con lo cual estamos beneficiando, repito, no solamente al al usuario, sino también al medio de comunicación original. Si yo respeto el límite, no hay ningún problema. Para esto es para lo que se ha introducido, ya digo, no de la mejor manera posible, desde el punto de vista sistemático, en el apartado 2 del artículo 32, ese límite relativo a la puesta a disposición de agregadores. Antes ponía como ejemplo Flipboard, Google News, no sé, hay muchos que todos conocéis. Eso sí, dado que se trata de un derecho irrenunciable, tiene dos consecuencias que a lo mejor no son tan populares. Una, que es de gestión colectiva obligatoria o forzosa y que además hay que pagar una remuneración. Y esto es lo que ha sido introducido ex novo por la nueva redacción de este apartado segundo del artículo 32. Entonces, la noticia, el suceso como tal, no es apropiable, como es obvio, y puede dar lugar a diferentes formulaciones que son obra protegible, y teniendo en cuenta que son obra protegible, si se hace uso del límite en las condiciones de ese apartado del artículo 32, en principio no ha de haber ningún problema, salvo que hay que hacer frente al pago de la remuneración y hay que sujetarse al sistema de gestión colectiva forzosa, que ya sabemos quién se encarga de gestionar, que es CEDRA. Una última cosa. Muy importante también tener en cuenta que normalmente la noticia, en esa formulación que la hace obra, depende de alguien que edita y divulga, bajo su nombre y que coordina. Y esto enlaza con las obras colectivas. Y el régimen de atribución de derechos, que en principio, salvo pacto en contrario, por más que se pueda determinar que esa parte o esa aportación es susceptible de una explotación separada,
en principio es de quien edita y divulga bajo su nombre del coordinador. El medio de comunicación, en el caso de los gabinetes de comunicación, la universidad. Esa es mi opinión al respecto. Ahí, ahondando en lo mismo que acabamos de oír, hay una web que le recomiendo a todo el mundo que se llama El BOE Nuestro de Cada Día. Entonces, El BOE Nuestro de Cada Día es una web que realiza Eva Belmonte. Entonces, Eva Belmonte, que es periodista, lo que hace todas las mañanas, se levanta a las 8 de la mañana. Por ejemplo, no puedes quedar a cenar con ella y con su compañero los viernes porque se levanta el sábado a las 8 de la mañana, y lo primero que hace es abre el Boletín Oficial del Estado. Y entonces lee el Boletín Oficial del Estado, y lo único que hace es aquellas noticias que a nosotros nos pasan absolutamente inadvertidas porque no las miramos, porque no nos interesan, porque el Boletín Oficial del Estado es algo que yo creo que intentamos dejar de leerlo en cuanto podemos, sobre todo los que nos dedicamos al derecho. Entonces ella le saca muchísimo jugo. Entonces saca, han vuelto a poner una medalla a fulanito de tal, han vuelto a hacer, aquellos que piratearon una obra en no sé dónde, les han vuelto a dar otra concesión de otra obra. Sacan por fin la ley que lo que hace es, o sea, recomiendo a todo el mundo que vea el BOE Nuestro de Cada Día. El BOE Nuestro de Cada Día, Eva Belmonte trabaja en la Fundación Cibio, disclaimer, yo soy patrono también de la Fundación Cibio, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente, El País, ¿qué es lo que hace? No se fijaba en el Boletín Oficial del Estado, y entonces empezó a existir una extrañísima correlación entre las noticias que sacaba Eva Belmonte en el BOE Nuestro de Cada Día y El País. Si antes El País no se dedicaba a estas cosas, de repente, a partir del momento en el cual ella empieza a tener éxito con esta web, El País lo que hace es, obviamente, como la fuente es dominio público, porque es el Boletín Oficial del Estado, y por tanto el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual lo exime de cualquier interferencia con respecto a lo que es la propiedad intelectual, pues entonces El País puede ir a la misma fuente, y entonces empezaba a publicar las mismas cosas que Eva Belmonte también publicaba. Obviamente le cambiaba el titular, cogía la misma fuente, y entonces ¿qué es lo que hacía? Estaba clarísimo que existía tal correlación. Y tal correlación, además, también lo sabemos porque en un momento determinado lo que hacemos es cogemos trayectoria anterior, trayectoria a partir del momento en lo que se produce una serie de visitas, IPs, que son las que están mirando aquí, y luego posteriormente lo que se ve es correlación. ¿Efectos jurídicos de aquello? Ninguno. ¿Efectos prácticos de aquello? En El País hay unos jetas. ¿Vale? Entonces, funciona el tema, muchas veces hay un control social, hay unos, hay unos jetas. La palabra jeta yo creo que la tenemos que utilizar. A mí es una palabra que me parece muy bonita y yo considero que no es del lenguaje vulgar. Entonces, bueno, también podemos llamar trileros. En el País hay unos trileros. Que casualmente han sido del País, podrían haber sido de cualquier otro periódico. O sea, esto no es una cuestión de tipo ideológico, esto es una cuestión de que hay muchos autores que lo que hacen es, hacen un determinado tipo de trabajo sobre una noticia. Entonces, claro, como realmente lo que han hecho han destapado la noticia, ellos no se les atribuye el suficiente mérito. Qué fácil hubiera sido para El País decir, conforme dice el BOE Nuestro de Cada Día. Obviamente no. Eso en cuanto a la cuestión de cómo. Lo que podemos hacer son trampas precisamente para eludir lo que está detrás de la idea y lo que está detrás de la materialización de la idea. Parafraseo, y ya con eso he evitado el tener que utilizar la propiedad intelectual ajena. Simplemente me he beneficiado de la propiedad intelectual ajena y lo que le he hecho es la he parafraseado. Pero luego además se introduce, yo entiendo, otro problema, y yo no sé si Ricardo estará de acuerdo conmigo, y es la siguiente. Cuando antes lo que teníamos era un mundo de papel, un mundo de hemeroteca. ¿Qué ocurre? Que ¿dónde acababa la noticia? La noticia acababa en un almacén donde para ir a buscar algo tú tenías que hurgar de una manera, pues eso, ponerte los manguitos, lo que me comentabas antes sobre la época del Max Planck, que era el mundo del libro, era el mundo de la biblioteca, era el mundo de la fotocopia. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que ahora es el mundo del buscador. Entonces, antes la noticia, como decía el director del New York Times, la portada del New York Times de hoy sirve para envolver el pescado de mañana. Sin embargo, hoy en día la noticia se queda en una página web. Y se queda en una página web y, por tanto, en una búsqueda de Google resulta que es la página siguiente a la portada, siendo la portada la página de Google. Entonces, ¿qué ocurre? Que se nos producen fenómenos tales como los del derecho al olvido, derivados de una, podríamos decir, esta existencia de que aquello que antes nosotros no podíamos encontrar y no podíamos buscar porque estaba en un mundo que ya
tenía que ser, era el reducto de los investigadores, ahora es un reducto público, que es el reducto del segundo clic después de Google. Entonces, claro, nuevamente nos encontramos con que la tecnología nos ha modificado lo que nosotros entendíamos por este mundo noticioso. Con otra segunda también cuestión que creo que es bastante relevante, y esto los periodistas que estén en la sala lo conocen perfectamente. Vivimos en el mundo de la prisa, hay que tener muchísima prisa por publicar, tienes que ser el primero para llevarte el mayor número de impactos posibles. Vivimos el mundo de la visibilidad. No es extraño que en cuanto Google le sacaron este artículo 32, dijo, señores, ahí se quedan ustedes con su ley española. Y antes de la entrada en vigor de la aplicación de la ley, hizo lo que ya habíamos dicho que iba a hacer. Vamos a ver, o sea, Google está enviando tráfico a los periódicos y resulta que es como cuando te metes en un taxista aquí en Toledo y dices, llévenme usted a un buen restaurante a cenar. Entonces, el taxista va a tener que pagar al restaurante por recomendar el restaurante. O sea, Google va a tener que pagar por llevar tráfico a uno de los determinados soportes noticiosos. Entonces, claro, se está viviendo un poco con el mundo al revés. Si lo que nosotros estamos en la economía de la atención, que fue definida por Herbert Simon en los años 60, Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, que cuando analizó la administración pública norteamericana, lo que le dijeron fue lo siguiente: dígame usted cómo podemos mejorar el problema de la burocracia que tenemos. Y dijo él, como en todo sistema económico tradicional, el bien más escaso es el que más valor tiene. Y cuando lo que vivimos es un mundo hiperinformacionalizado, el bien más escaso es el de la atención del espectador. No tenemos tiempo para ver, por tanto, todas las noticias que se están produciendo, porque cada 5 minutos hay alguien que está intentando acaparar nuestra atención. Y continuamente se está intentando acaparar la atención. Y pasado mañana ya será historia, la problemática de la Universidad Autónoma de ayer, que tanto ha preocupado ahí está, y que seguirás con ello todavía ahora, porque tendréis ahora una rueda de prensa, y entonces eso, por tanto, también lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que era noticioso antes y que tenía un periodo de vida, ahora resulta que tiene un periodo de vida infinito, y se nos produce, por tanto, la problemática del derecho al olvido. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Esto lo que nos quiere decir es que cuando nosotros, por tanto, estamos hablando de este límite y del derecho al olvido, al final resulta que se nos está produciendo una tensión entre la realidad que tenemos y cómo tenemos que regularla, para ver si al final, desde el derecho, lo que vamos a hacer es empezar a regular cómo documentamos y cómo escribimos la historia. Y eso yo creo que es una pregunta de un calado tremendamente hondo, que depende de este tipo de excepciones y que merecen una reflexión muchísimo más profunda que la que se ha tenido la que se ha realizado por parte del legislador europeo. ¿Estamos, mediante el derecho, estableciendo cómo tenemos que escribir la historia? Porque claro, ya la noticia resulta que a lo mejor la tenemos que quitar de la página web, y si ya no tenemos soportes en papel porque ya los periódicos empiezan a ser digitales, nos hemos cargado la hemeroteca. Estamos generando lo que se llama Digital Dark Ages, edades digitales oscuras. Y por tanto, esto es una cuestión que yo no tengo las respuestas, pero esto está íntimamente relacionado con esta problemática de la atención y de la noticia. Buena intervención, Pepa. No, siempre mejor con él. Gracias. Es a propósito de las nuevas plataformas en medios sociales de Twitter que habéis aludido anteriormente, y es una duda recurrente. Hace poco ha habido un caso bastante interesante en el que se ha producido una flagrante violación de la propiedad intelectual de un fotógrafo que es freelance, que se llama Asier G. Barrenechea, que publicó una foto en su cuenta de Twitter. Es un fotógrafo freelance, o sea, que se supone que vive de esto. Publicó una foto en Twitter de un policía local multando un coche del PNV en el País Vasco, mientras hacía campaña electoral. Entonces, esa imagen fue publicada por Deia, El Correo, El Diario Vasco. Se reprodujo en diferentes medios de comunicación sin atribución de la autoría de Asier.
La mayoría de los expertos a los que se ha consultado después de esta, porque el fotógrafo denunció la intromisión, la vulneración de su derecho como autor de la imagen, la mayoría de los expertos coinciden en que realmente se produce una vulneración del derecho de autor en este caso. Mi pregunta es, en caso de que, por ejemplo, el Gabinete de Comunicación de una universidad o una institución pública retuitee el tuit, ¿también está cometiendo esa vulneración del derecho o simplemente lo hace el medio que se apropia de la imagen? Vamos por partes. La obra fotográfica es uno de los casos o uno de los supuestos de obra protegible. Bien en su modalidad de obra fotográfica, con los plazos, vida del autor más 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento, o bien como mera fotografía. Cualquiera de los dos es constitutivo de la excepción a la excepción en el propio artículo 32.2. De hecho, dice expresamente que en cualquier caso la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica estará sujeta a autorización. Es decir, el legislador lo tiene claro. Eso para el medio de comunicación que introduce la fotografía sin autorización. Estaría bueno. El presupuesto esencial del derecho de cita es citar la fuente. Como mínimo eso. A veces incluso nos evitamos consecuencias, me refiero a indemnizaciones de daños y perjuicios, en pleitos posteriores con esa simple consigna, con esa simple precaución. El retuiteo. En línea con lo que decía antes sobre los enlaces y lo que acaba de decir hace escasos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creo que no. Salvo que, se me ocurre, pero es discutible, el autor haya prohibido expresamente, y eso conste, que sea retuiteado, lo cual es absurdo. En línea con lo que planteaba en su intervención Javier. Entonces, lo primero, es evidente que es una flagrante vulneración de derechos de propiedad intelectual, dará lugar a las acciones pertinentes, de las que por cierto no hemos hablado, pero supongo que aquí alguna curiosidad habrá al respecto. El retuiteo me parece que es un caso evidente de un enlace que no es un acto de comunicación pública y que estaría plenamente sujeto desde ese punto de vista al artículo 32, es decir, no tiene reproche desde ningún punto de vista, porque además no hay ánimo de lucro, en línea con lo que, repito, acaba de decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sino simplemente se trata de poner en evidencia algo que ocurre. Es más, la información vertida con ocasión de informaciones de actualidad es constitutiva de otro límite que esté expresamente contemplado en la Ley de Propiedad Intelectual. Lo digo porque se me está ocurriendo ahora que podría tener encaje también en el artículo 35, utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas. En el apartado primero habla precisamente de este supuesto. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de actualidad, yo creo que encaja perfectamente en el supuesto, de hecho, puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien solo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa. Esto, entiéndase como algo a mayor abundamiento de lo que he dicho antes. Y no sé si eso responde a... No puedo decir nada diferente porque me parece, estoy totalmente de acuerdo. Ahora sí. Yo tengo una duda parecida, pero con alguna excepción. Yo gestiono las redes sociales de la universidad y el retweet, bueno, lo veía más o menos como parece que es, pero a veces he necesitado o me ha gustado una foto, por ejemplo, de Twitter de un usuario y la he querido publicar en nuestros canales, en Facebook, en Instagram o a lo mejor en nuestra web, acompañando una noticia. Poniendo en la cita de autor foto de no sé quién como usuario de Twitter o no sé quién @Twitter, ¿sería un caso normal o algo que estaría dentro de la ley o podría estar vulnerando algún tipo de derecho de autor? Entiendo perfectamente la pregunta. Citando la fuente, bien, primera precaución salvada para cumplir con la excepción de cita, al menos in genere. Pero no es un medio de comunicación, partamos de esa base, pero sí es un medio diferente y es un público diferente. Y ahí sí que, si aplicamos los criterios
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los enlaces, que yo creo que son los que tenemos que aplicar, tanto en una sentencia del año pasado, el famoso caso Svensson, donde se llegó a esa conclusión. Cuando cambia el público es porque el titular de derechos sobre la obra del primer medio no quería que tampoco fuese trasladado al segundo, para lo cual normalmente o en ocasiones utilizan medidas tecnológicas de protección. Corta el acceso con una clave de usuario, por ejemplo, pongamos por caso. Dado que se trata de un público diferente, probablemente tuviéramos problemas. No me atrevo a dar la misma respuesta que en el caso anterior. Si me permitís, Javier, yo creo que es una pregunta muy adecuada precisamente para aprovechar para la defensa de la utilización de licencias Creative Commons, que solucionan mucho estos problemas, ¿no? Yo creo que es... Claro, lo que pasa es que, claro, el problema es que normalmente es si tú quieres que utilice alguien tu obra, pero en este caso lo que estaríamos es que alguien ha publicado su obra, no le ha puesto una licencia Creative Commons, se presume que no puedes hacer absolutamente nada con ella, y en concordancia con lo que ha dicho el profesor del Estal, el problema con el que nos encontramos es que el público es diferente. Vamos a ver, no estamos hablando del público de Twitter. La hemos cogido en Twitter y la hemos metido en Facebook. ¿Qué es lo que pasa en Facebook? Que en Facebook, en teoría, lo que existen son medidas de protección para que nadie, o sea, solamente tus amigos son los que pueden ver tu timeline. Vamos a ver, la distinción que está haciendo, la construcción que se está haciendo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algún día va a saltar, porque también está teniendo una serie de consecuencias ilógicas brutales. ¿Por qué digo yo que va a saltar? Vamos a ver, porque yo creo que por tercera vez en la época de la historia estamos asistiendo estamos viendo magia. Vamos a ver, la primera vez que vimos magia fue cuando estábamos en un escenario, y entonces en ese escenario, en una pantalla, en 1898, creo recordar que fue, de repente venía un tren y la gente que estaba sentada en los asientos se levantó despavorida, porque decía, aquel tren me va a atropellar. Bueno, eso fue el nacimiento del cinematógrafo. Entonces, claro, la comunicación pública que se produce mediante el cinematógrafo tuvo luego una serie de regulaciones de tipo legal, pero la gente primero vio cosas que no eran, y por tanto, si lo que nosotros hubiéramos es legislado en función de lo que creíamos ver, y es que viene un tren que nos va a arrollar, la legislación hubiera sido diferente. La segunda vez que vimos magia fue en 1934 en la Feria Internacional de Nueva York, donde las televisiones se exhibían dentro de NCR, exhibían las televisiones dentro de una pantalla, creo que era NCR, dentro de una pantalla de metacrilato, porque claro, en 1934 lo que no podías imaginar es que la televisión fuera un haz de electrones que lo que hacían era se disparaban contra una determinada superficie, y te pensabas que había muñequitos dentro. Bueno, pues la tercera vez que estamos viendo visiones es actualmente con los enlaces. ¿Y por qué estamos viendo visiones con respecto a los enlaces? Estamos viendo visiones con respecto a los enlaces porque todavía nadie se ha metido en el mundo jurídico a ver que un enlace es una función lingüística de la tecnología. Y lo que existe siempre es en un objeto referente y un objeto referido. Y la legislación se tendría que realizar, y la jurisprudencia lo que tendría que hacer es analizar este tipo de dos cuestiones. Y por tanto se tendría que regular en función de la utilización o del uso que se pretende hacer con respecto a eso. La sentencia Svensson, lo que ocurre es que, sin decirlo mucho porque no se enteran muy bien, lo que se está refiriendo es al enlace marco. ¿El enlace marco qué es? Aquel en el que yo, en mi página, lo que hago es introduzco una visualización de otra cosa diferente. O sea, es como si yo cojo en las cadenas, en las televisiones modernas, cuando yo estoy viendo en una cadena algo, le pongo un recuadrito distinto aquí para ver qué es lo que están echando en otra cadena. Y entonces digo, anda, la 1 está haciendo una comunicación pública de lo que está echando la 2. No. Pero no por la propia tecnología subyacente. La 2 está comunicando públicamente, y soy yo el que tiene el aparato y que lo configura como tal, o es el que tiene el servidor y que lo configura como tal, el que toma las decisiones de cómo se produce la visualización. Entonces, la tesis que no se nos aceptó, salvo por una audiencia de Barcelona, y que luego posteriormente con la sentencia Svensson y todo esto que nosotros manteníamos, era de la siguiente lógica. ¿Quién hace la comunicación pública? Y lo que decía la audiencia de Barcelona. La comunicación pública la hace quien posee el archivo. ¿Y por qué? Tú lo que tienes es una página web. Y en esa página web lo que haces es me enlazas a una fotografía que está en mi página web.
Y yo, que soy un cara dura, lo que hago es mi fotografía que tú estás enlazando y que por tanto se está visualizando en tu página, te la cambio y te pongo una foto porno. Y entonces tú, que enlazaste a un futbolista, resulta que lo que nos encontramos es con la foto de Butragueño, ¿vale? Aquella del pantalón. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin tú quererlo ni desearlo, resulta que el que está manejando qué es lo que tú puedes difundir soy yo, porque soy el origen y soy el que poseo la superficie magnetizada de unos y ceros donde se encuentra la obra. Por lo tanto, mi tesis era que, dado que esto es un fenómeno lingüístico, el que emite el mensaje es el único que lo que está haciendo está comunicando públicamente. Y el resto tendremos que inventarnos una figura diferente que no es la de la comunicación pública para regular este fenómeno que tecnológicamente es nuevo. El hecho de que yo cierre mi ordenador hace que cuando tú tienes un enlace diga error 404, con lo cual yo soy el dueño de tus errores 404. Yo soy el dueño de tu comunicación pública cuando tú resulta que en teoría es el que se le está diciendo si eres el dueño o no de la comunicación pública. Por eso la sentencia Svensson a mí me parece errónea, pero me parece errónea porque lo que está haciendo es no se ha enterado de lo que hay por debajo, no se ha enterado de la realidad, y entonces lo que hacen es el truco de inventarse que si esto va a un público nuevo, entonces claro, tenemos ahora preguntas como la tuya, y la pregunta como la tuya es, claro, ¿tú qué has hecho? ¿Has cogido la fotografía, la has copiado, la has pegado y la has subido a Facebook? ¿O en Facebook lo que has hecho ha sido un enlace? Porque si el enlace viene de la fuente original, entonces, ¿tenemos público nuevo o no tenemos público nuevo? Porque Facebook sí, pero es que yo lo tengo muy abierto. Entonces, al final, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se nos ha metido en un jardín por no tener en cuenta que un enlace es un fenómeno lingüístico entre contenido y continente. Y el primero de los enlaces fue cuando el hombre hizo así. El hombre y la mujer hicieron así, para señalar otro objeto. Y luego vino la palabra. Y cuando tuvimos la palabra, mediante la palabra, lo que hicimos fue diseñamos conceptos. Y el hombre es un animal simbólico. O sea, la humanidad está compuesta por nosotros. Si por algo nos caracterizamos, es porque... Manuel, ¿estamos de acuerdo en esto? Vale, es que somos animales simbólicos. Y por tanto, un hiperenlace es un símbolo, es una manera de simbolizar. Entonces, ¿qué es lo que yo ponga en el símbolo? Yo soy el dueño de la parte del vocablo, pero el vocablo quien lo rellena es la fuente y es el origen. Y por eso la Audiencia Provincial de Barcelona lo que dijo es: solo comunica públicamente el que posee el objeto. Y los demás lo que hacen es favorecen. Entonces son intermediarios de la sociedad de la información, pero no son los que comunican públicamente. Aquella interpretación hubiera servido muchísimo mejor, porque entonces le hubiéramos podido poner unas responsabilidades al intermediario y le hubiéramos podido decir: si usted mediante esa intermediación se está lucrando, si usted mediante esa intermediación está poniendo pornografía infantil, si usted mediante esa intermediación está haciendo tal, entonces a cada uno de los actos le hubiéramos dotado de una categoría ontológicamente diferente y al mismo tiempo en cuanto a una determinada actividad diferente. Yo creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está complicando mucho las cosas, porque la segunda de las derivadas que he tenido que hacer, como nos decía el profesor del Estal, es decidir ahora qué responsabilidad le pongo, y entonces de repente ahora se puede analizar el ánimo subjetivo. ¿Y tú qué querías hacer cuando enlazabas esto? ¿Tenías ánimo de lucro o no ánimo de lucro? ¿Cómo tengo yo que ser de rico para tener ánimo de lucro? ¿El ánimo de lucro tiene que ser directo o indirecto? Si resulta que yo lo que estoy es anunciando unos pañales de niño al mismo tiempo que lo que estoy poniendo es un niño de un enlace que no puedo tener derecho a enlazarlo, resulta que como los pañales los vende mi primo, ¿me estoy lucrando yo o no me estoy lucrando? ¿La publicidad es un lucro o no es un lucro? ¿Qué entendemos por lucro? Se necesita lo que es que dentro de lo que es la prestación entre o no el acceso a la obra o no. O sea, realmente yo creo que el debate no se ha agotado, el lío está servido, y yo creo que hasta que no cojamos y nos enteremos de qué es lo que es un enlace, de cómo se escribe un enlace, porque un enlace son letras escritas, un enlace es un índice. Nosotros en el mundo de la academia estamos absolutamente acostumbrados a hacer enlace, y hacemos dos tipos de enlaces, el superficial y el profundo. ¿Cuál es el enlace superficial? Pues cuando nosotros, por ejemplo, os decimos, Cervantes, entre paréntesis, 2005, cierre paréntesis, ponemos en itálica, El Quijote, punto, Espasa Calpe, Madrid.
Eso es un enlace superficial. Enlace profundo. Eso, pero poniendo página 522. Eso es un enlace. ¿Qué ocurre? Que cuando lo que tenemos es tecnología, si pinchamos, nos lleva a un sitio. ¿Dónde nos lleva? Pues nos puede llevar a lo mejor a un vídeo de lo que se denomina a ver, ¿cómo se llama? El Ricky Rowling o algo así, que te sale el Rick Rowling que es de YouTube, donde llegas ahí, hay un vídeo de YouTube de un tío que está haciendo el Rick Roll, que es una coña. Otro ejemplo de un enlace: si yo pongo tu nombre en una página web y cuando pinchas el enlace me va a donde pone Hitler en Wikipedia, estoy haciendo una función lingüística con el enlace y por lo tanto te estoy llamando Hitler sin... no, yo enlazaba. Entonces, claro, según la jurisprudencia, es el mismo público, Wikipedia es público, pues aquí no hay nada, no hay problema de propiedad intelectual. Sí, pero hay un problema a lo mejor de injurias o de calumnias. O sea, que la función lingüística del enlace es la función del lenguaje, por tanto. Y un enlace, por tanto, es parte del lenguaje tecnológico que tenemos hoy en día. Y eso es lo que todavía no está incorporado dentro de la jurisprudencia. Y yo creo que eso se deriva de las dificultades de relaciones que existen entre las cabezas de los juristas y las cabezas de la tecnología, la diferencia entre las ciencias y las letras. Y estamos siendo víctimas de esto. Todo esto que acabo de decir es un poco wishful thinking, o sea, son mis deseos. Entonces sería una cuestión de tipo deontológico. En cuanto a la respuesta, no puedo más que estar de acuerdo con la que ha dado el profesor del Estal, por supuesto. Una pequeña cosita se me ocurre, porque es algo que ha mencionado él y a lo que ha tratado de dar respuesta el legislador en la última reforma, en el artículo 138, ya se consagra, lo digo porque soluciona el problema de la responsabilidad de la página web, del titular de la página web, a donde enlaza y donde están las fotografías o el vídeo porno, y no lo que debería enlazar, lo que debería aparecer con el enlace, que es la responsabilidad indirecta, muy importante. La responsabilidad indirecta para aquel que induce, coopera o se beneficia económicamente de sin ser infractor directo. Esto que ya venía siendo echado de menos por los tribunales, que lo han dicho además expresamente en varias ocasiones, es que queremos condenar, pero no podemos. Y un tribunal norteamericano lo lleva haciendo desde hace ya cierto tiempo, ya está consagrado en la ley. Todavía está por ver qué resultados y en qué condiciones, porque hay quien dice, y no le falta razón, que tipifica conductas con un exceso legislativo evidente. Al día de hoy todavía no hay pronunciamientos, pero que los tribunales ya han dicho que quiero y no puedo, también es cierto. Esa responsabilidad indirecta existe ya para este tipo de sujetos. Sí, y eso se produjo fundamentalmente porque en la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid hubo un juicio contra Pablo Soto, exacto, en el cual le pedían 13 millones de euros. Blabster. Exacto. Entonces, en ese caso, también tengo que decir que el señor Guisasola, en medio de un interrogatorio a un perito, me llamó macarra, lo cual me pareció absolutamente fuera de tono. Que un presidente de una entidad de gestión tenga este tipo de comportamientos en público en los tribunales me parece lamentable. Está grabado las actuaciones del juicio, así que ahí está. Entonces, el tribunal lo dijo muy claro, frente al intento de la parte contraria de introducir dos conceptos jurídicos de la legislación norteamericana. Lo que dijo fue: queremos meter la responsabilidad vicaria, o sea, por un acto de tercero. A ver usted, ya para eso tenemos el Código Civil. En el Código Civil está establecido cuándo uno tiene que responder por los actos de tercero, que fundamentalmente son los padres por los actos de los hijos y los empresarios por los actos de sus trabajadores. Y luego, en segundo lugar, también lo que quiso meter fue tipo de figura. Metieron este tipo de figura precisamente para ir contra comportamientos como los de Pablo Soto, que por cierto al mismo tiempo también el Ministerio de Industria le dio 1.600.000 de subvención por los desarrollos tecnológicos que estaba haciendo, o sea, lo cual al final lo que estamos es en una lucha entre viejos modelos tecnológicos y nuevos modelos tecnológicos. Esto no es nada diferente de cuando nació el vídeo, de cuando nació la televisión, de cuando nació el cine, siempre, de cuando nació la radio. Cada sistema tecnológico lo que va haciendo es va pisando las posibilidades de los modelos de negocio que existían anteriormente. Entonces, claro, por ejemplo, hubo el juicio Betamax en los Estados Unidos, donde una de las argumentaciones por parte de la industria era: oiga, es que esto permite a la gente
pasar rápido los anuncios. Entonces no se tienen que ver los anuncios de la televisión. Claro, la respuesta de la defensa era decir, bueno, también se pueden levantar al cuarto baño, ¿no? Dice, qué bien, hay anuncios, ahora ya hago una interrupción. Entonces, todo sistema tecnológico suficientemente disruptivo lo que hace es pone un poco bajo la presión a los cimientos económicos, y hasta que esos cimientos económicos no se estabilizan se siguen produciendo ese tipo de luchas en los tribunales, los cuales yo me alegro mucho porque de algo tendremos que vivir los abogados, ¿no? Hola, yo quería preguntarles acerca del manido dossier de prensa que hacemos las universidades, o que hacíamos, y que seguimos haciendo ilegalmente, supongo. Es decir, ya no lo publicamos en abierto, pero muchas sí lo seguimos haciendo en privado, es decir, a través de una lista de distribución, donde se apuntan los profesores o el público que nosotros digamos, perdón, que no genera hemeroteca, que no va a ninguna página web en concreto, pero bueno, es para corroborar que sigue siendo una chapuza legal. ¿O no? Cuando a mí me preguntaron profesionalmente qué opinaba sobre el tema de los dosieres de prensa con respecto a los gabinetes de las universidades, lo que dije es que había que pagar a Cedro porque así lo establecía la ley. Otra cosa es que nosotros en derecho siempre funcionemos en tres planos. Es el plano de la justicia, que es el plano de la filosofía del derecho, el plano de la sociología del derecho, que es si se cumple o no una norma, y el plano de la teoría del derecho, que es qué es lo que quiere decir la norma y cómo se tendría que, cuáles son las consecuencias de la norma, o sea, cuál es la conducta que está tipificada por la norma, ¿no? Entonces, la sociología de la norma nos dice que si vas a 140 si no hay radar no pasa nada. La teoría de la norma nos dice que estás incumpliendo la ley, y la filosofía del derecho nos dice es que es injusto porque fíjate tú qué faena. Entonces podemos hacer una discusión en los tres planos. La teoría del derecho nos diría que hay que pagar a Cedro por los dosieres de prensa, siempre y cuando lo que se estén incluyendo, obviamente, aquellos trozos, aquellas partes de la prensa. La teoría la sociología del derecho nos dice que todo el mundo intenta hacerlo de tal manera, no todo el mundo, pero el mundo de la propiedad intelectual es el mundo de millones de infracciones continuas, porque está muy alejado de la realidad. Eso es lo que nos diría la sociología del derecho, y en el mundo de la teoría del derecho ahí tendríamos para hacer libros, másteres y sobre todo para escuchar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a ver qué nos dice dentro de 10 años sobre un problema que se esté planteando hoy, ¿no? Porque uno de los principales sustratos para la democracia es que nosotros seamos capaces de entender la ley. Y el problema es que para entender la ley, incluso nosotros, que en teoría somos, especialistas en propiedad intelectual, resulta que tenemos que estudiar primero X años de derecho, luego tenemos que hacer muchos años de carrera profesional, estudiar y especializarnos en esta disciplina, y luego incluso podemos estar totalmente en desacuerdo y tenemos que esperar a que venga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a que nos dé una opinión. Entonces, claro, dices, ¿qué democracia puede sustentarse sobre normas que sean tan incomprensibles para la generalidad de una población que tiene un aparato en el cual se regulan esas normas y lo tiene en su bolsillo? Porque claro, nosotros todos llevamos en el bolsillo esto, que es una cosa para infringir derechos de autor, y cuyas muchas veces los usos que nosotros estamos haciendo, resulta que aquí estamos planteando preguntas sobre retuitear, no retuitear, Facebook, no Facebook. O sea, que en nuestras actividades cotidianas ni siquiera los expertos nos podemos poner de acuerdo sobre si es legal o no es legal. Y claro, la pregunta es, ¿qué democracia se puede fundamentar cuando ni siquiera el sentido común de los mortales sabe si está infringiendo o no una norma? Y esto, por tanto, es un problema. Es un problema de una sociedad tecnologizada, de un derecho no accesible a la ciudadanía. Estamos generando un derecho, por tanto, que no es comprensible. Entonces, ¿cómo podemos exigir su cumplimiento si no es exigible? Entonces, la respuesta corta es, hay que pagar. La respuesta de la filosofía del derecho sería esa. La respuesta de la sociología del derecho es que todo el mundo se está escondiendo. Yo me muevo en el primer escenario. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice él. Es más, yo lo primero que enseño o intento enseñar a mis alumnos es: hagan ustedes el siguiente ejercicio. Resuelvan el conflicto conforme al sentido común y a continuación lo resuelven con las normas aplicables, que deben conocer. Para eso están ustedes aquí. Y cotejen las soluciones. Si la solución es divergente, hay algo que falla, y con frecuencia, por desgracia, falla.
la solución prosaica del mundo del derecho, de la propiedad intelectual, hay que pagar. Y esto es así porque el press clipping, desde el año 2006, que fue objeto de una reforma por las presiones de quienes todos sabemos, genera el derecho a percibir una remuneración equitativa y además, en caso de oposición expresa del autor, esa actividad no se entenderá amparada por el límite. Es decir, que se configura, es además el único caso que yo conozco, en función de si existe o no prohibición por parte del titular de derechos, como un derecho exclusivo, y en el caso de que no se haya pronunciado oponiéndose al uso, funciona como un derecho de simple remuneración, con lo cual hay que pagar. Es decir, o nos sujetamos a la prohibición, y en ese caso no podemos hacer nada, o, en el caso de que lo permita, hay que pagar. No se oye bien. No. ¿Ahora? Sí. Pagar sí, pero vamos a ver, ¿se puede publicar? O sea, más allá de estos pequeños grupos donde publicamos, a nivel de consejo de dirección o 3 o 4 grupos que nos interesan de investigación, o sea, volverlo a poner en la página inicial de la web, si pagáramos, ¿ya se podría hacer o tampoco? O sea, los clippings de prensa, hasta hace poco tiempo los teníamos en la página principal de la web, o bien ahora después lo pasamos a la intranet y ahora lo hemos quitado de los 2 sitios y solamente, en nuestro caso, lo recibe el Consejo de Dirección y 2 equipos de investigación que nos interesan. Pagamos por eso, pagamos una cantidad. En el caso de que se pudiera pagar, digamos, para que lo pueda ver todo el mundo, para volverlo a poner en la parte pública de la universidad, ¿se podría hacer o también sigue o incumple de alguna manera? La pregunta, ¿el dinero lo soluciona todo? No, bueno, sí. Mucho dinero que no tenemos. Bueno, la pregunta del millón. Acabamos de firmar un acuerdo con Cedro, no sé si lo conocéis, yo no lo conozco entero. ¿Se puede hacer, no se puede hacer? En mi opinión, si se ha restringido el acceso, encaja perfectamente en el límite y si además si ya se ha pagado, no se debe pagar 2 veces por lo mismo, pero hacerlo en abierto, digámoslo así, implica estar sujeto también a la oposición expresa por parte del autor, con lo cual me remito a la respuesta a la pregunta anterior. Todo depende de si el titular de derechos ha impedido la publicación. En el caso de que no lo haya impedido, se puede pagar, se debe pagar, pero se puede publicar. Es decir, que se configura como un derecho de simple remuneración. De tal modo que, en línea con lo que decía yo en la exposición, no se puede impedir por parte del autor y el autor o el titular de derechos se limita a poner la mano. A través de la entidad de gestión, eso sí, es muy importante. Y además, creo recordar que las tarifas sobre press clipping funcionan son en función del número de destinatarios a los cuales le voy a dar el press clipping. Si yo lo pongo en abierto, mi destinatario potencial son 7.000 millones de personas. Entonces, claro, a lo mejor no puedo pagar esa tarifa. Pero ya entonces lo que estaríamos posiblemente no es en presencia de la tarifa del press clipping, sino además también en presencia de la tarifa de los agregadores de noticias. Ya los periódicos hacen eco de las investigaciones que hacemos en la universidad. Ya. Y nosotros a través de eso lo que hacemos es retuitear, o sea, remover, o sea, volver a contar más lo que hacen los investigadores e investigadoras. Exacto. O sea, es que ahí estamos en lo mismo. Vamos a ver, a mí cuando supongo que a Ricardo también le pasará lo mismo, que nosotros siempre nos vienen 2 tipos de periodistas: aquellos que quieren que les hagamos el trabajo a ellos y aquellos que lo que hacen es precisamente vienen con su trabajo hecho. Porque a mí cuando me vienen y me preguntan ¿qué son los derechos de autor? Digo, o sea, no, o sea, lo siento. O cuando dicen, es que para mañana necesito un artículo sobre no sé qué, pues escríbelo. Entonces, claro, ahí estamos mucho en la tensión entre, volvemos a la palabra jetismo también, volvemos a los equilibrios entre lo que nos interesa muchas veces que nos divulguen, o lo que nos interesa muchas veces ser divulgados y salir en la prensa y salir en las noticias, y esa especie como de cuestión profesional de si no estás en las noticias no eres nadie, y luego por otro lado el decir es que
el tiempo que a mí le tengo que destinar a mi notoriedad pública es de tal naturaleza que, lo siento, me lo voy a dedicar a leer porque me compensa mucho más, porque la noticia de que os salgo yo hoy, mañana tengo que volver a salir, porque si mañana no vuelvo a salir, pasado yo ya no estoy. Entonces, para que algo sea permeable en una sociedad, vosotros que sois expertos en comunicación lo sabéis mucho más que yo, no puede ser una lluvia de una tormenta, tiene que ser un sirimiri constante. ¿Cuánto esfuerzo le tengo yo que dedicar a ese sirimiri constante? Por tanto, mi relación siempre con los medios de comunicación va a ser una relación de amor-odio. Y supongo que a muchos de vosotros os pasará un poco lo mismo, que tenéis una relación amor-odio con los periodistas. No me ha gustado cómo me has sacado esto, no me has sacado lo que yo pretendía que me sacaras, me tienes que sacar esto. ¿Cuántas veces estamos viendo nosotros que se va a curar el cáncer, siendo el cáncer cientos de enfermedades distintas? Bien, ya tenemos un grupo de comunicación que lo que está sacando esto porque resulta que lo que está es buscando una financiación de no sé qué. ¿Qué hay detrás de una noticia? ¿Realmente lo que leemos es cierto o nos tenemos que ir a Ferrajoli? Que Ferrajoli lo que nos viene a decir es lo siguiente, es un catedrático de filosofía italiana, filosofía del derecho, y dice que aquí hay un triángulo que es perverso. La política se utiliza para hacer dinero y para hacer información. La información se utiliza para hacer política y para hacer dinero. Y el dinero se utiliza para hacer... Y la política se utiliza para hacer información y dinero. O sea, que cada uno se utiliza para los otros dos y evidentemente el grandísimo ejemplo Ferrajoli era Berlusconi. Pero tenemos hoy en día al señor Trump también en los Estados Unidos. Entonces, el mundo en el que nosotros actualmente nos encontramos, antes era un placer levantarse un domingo, irse a tomar el aperitivo o el desayuno, desayunar en la cafetería, leerse un periódico. Ahora mismo no hay un solo periódico que merezca la pena para el domingo por la mañana. Eso es lo primero. Y luego, lo segundo, antes era necesario leer la prensa para estar bien informado. Y ahora es muy sano aislarse de los medios de comunicación para tener una vida sana, saludable y poder juzgar con criterio la realidad de lo que nos está sucediendo. Porque la agresión que estamos sufriendo continuamente por parte de los medios de comunicación nos impide ver muchas veces con claridad aquello sobre lo que nosotros tenemos que pensar. Claro, sé que son preguntas muy complicadas, las respuestas yo creo que serán a largo plazo. Yo no sé cómo tomármelo, y lo comentábamos antes, que el otro día en Madrid en una conferencia hubo una compañera abogada que me dijo: hombre, filosofía, bueno, sí, es que filosofía es lo que se estudia cuando ya tienes una determinada edad. No sé cómo tomarme todo aquello, si bien, si mal, pero todo este tipo de temas son los que nosotros estamos viviendo aquí. Por supuesto, a vosotros como comunicadores os interesa la acción inmediata y la acción eficaz y sobre todo la selección de aquello que nosotros queremos transmitir al público. Y claro, ya lo que estamos entonces es en la disciplina del Public Understanding of Science. Cómo lo que hacemos es una divulgación para generar sociedades que tengan un mayor conocimiento científico de las cosas, que sean más críticas y que realmente pues podamos responder de una manera más profunda a toda aquella vieja pregunta kantiana sobre qué es la ilustración y cómo atrévete a saber, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo tenemos aquí. Entonces yo no sé cómo responder. Si no hay más por ahí, sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera va al hilo del resumen de prensa. Bueno, los resúmenes de prensa los hacemos a partir de unas plataformas de noticias, ¿no? Que entendemos pagan a los medios para tener ahí las noticias que nosotros pedimos con unos parámetros y de ahí nosotros las extraemos y las difundimos. Entonces, claro, nosotros obviamente las podemos ver porque estamos suscritos a esa plataforma y luego para lo que hay que pagar es por la distribución, pero si la distribución se hace efectivamente al presidente, el consejo tal, no sé, a lo mejor 5, 6, 7 personas que son de dentro de la empresa, lo que se me escapa a mí es porque hay que pagar dos veces, entre comillas. Yo entiendo que esa plataforma ya paga al medio por esa difusión o no. Eso por un lado. Y luego por otro, no sé si se puede separar lo que es el texto de lo que es el medio, me explico. Por ejemplo, tenemos en nuestro boletín de rectores una sección que es los rectores opinan y compartimos artículos de rectores en los medios. Entonces, no compartimos directamente del medio, lo que hacemos, no sé si está bien hecho, es extraemos el texto, lo pasamos pues a un Word, un PDF, ponemos de quién es, el rector tal, publicó en el medio tal día este texto, porque entendemos que el texto sí es propiedad del rector, ¿no?
Entonces eso tampoco sé si está bien hecho o no. Si me permitís, os voy a apuntar una dirección, no sé si os parece interesante o no, por una cosa que ha dicho que creo que es muy importante en la universidad en relación con la propiedad intelectual, y es que hay muchas perversiones. Una es la perversión legislativa que puede haber y otra es la perversión de aplicación. Cuando se paga a Cedro unos derechos, resulta que Cedro nos está cobrando a las universidades, o está intentando cobrarnos varias veces el mismo derecho. Es decir, se ha llegado a un acuerdo en CRUE para la copia digital, pensando fundamentalmente en los campus virtuales, en las bibliotecas, etcétera, pero si tienes fotocopiadoras quiere hacer otra licencia y volver a cobrarte, y en el caso de los resúmenes de prensa quiere volver a cobrar. No sé si eso es interesante también para debatir como algo que lo lógico es decir, vamos a ver, Cedro tiene una licencia para sus universidades donde le permite hacer lo que te dé la gana dentro de la ley, es decir, ahí va todo. En lugar de eso, lo que hace es que nos ofrece pequeños platitos y nos va cobrando el primero, el segundo, el tercero, en lugar de cobrarnos un menú, por decirlo de alguna forma, ¿no? En lugar del menú, comemos a la carta, ¿no? Por explicarlo de alguna forma. No sé si esta intervención creéis que también vale la pena dentro de la pregunta que ha hecho. Sí. E introduce otro elemento más, también polémico, y muy polémico, por cierto, en los tribunales, por partes. A ver, respondiendo a la primera pregunta, el público es tan reducido en el uso que se le da en el acceso limitado para autoridades, por ejemplo, que es evidente que no debe conllevar el pago de ninguna remuneración, porque no se considera público. Estamos diciendo que eso es una modalidad de explotación que es una comunicación pública. Es que ahí no hay acto de comunicación pública. Es decir, estaría injustificado y sería ilegal la exigencia del pago de una cantidad, de una remuneración por ese segundo uso. Lo de extraer depende de cómo se haga. El extraer y modificar implica también el ejercicio de otro derecho que es el de transformación. Yo entiendo que es un poco, a veces es hasta kafkiano, ¿no? Pero es así. Si lo que se extrae literalmente y es un fragmento, ya sabemos que nos podemos amparar en el límite que acabo de mencionar, tanto en su modalidad de press clipping como en su modalidad de agregadores de contenidos, con fragmentos no significativos y hay que pagar. Si lo que se extracta se modifica, es una obra independiente, es nueva, es obra derivada. Y si es obra derivada, hay una transformación que, de no haber sido impedida por el titular de la fuente originaria, tampoco debe justificar el pago de ningún derecho. El problema que plantea él, en relación, que está directamente relacionado con este asunto de la licencia, hace referencia primero a la reprografía online y, en segundo lugar, a la reprografía offline, que tienen un tratamiento diferente. Y ahí es donde está precisamente que el hecho generador de la remuneración en uno y otro caso sean distintos. Además, hay pronunciamientos del Tribunal Supremo en uno y otro sentido sobre la reprografía online, el caso de los campus virtuales de las universidades, no del Tribunal Supremo, sino de audiencias provinciales. Y yo creo que es sobradamente conocido. La universidad, o al menos lo que se trata de estimular, es llegar a un acuerdo con Cedro para el pago de una licencia que permita un determinado número de reproducciones. De esto, además, Javier sabe más que yo todavía, porque es un asunto que él ha llevado profesionalmente, con un coste por alumno y por curso académico, que conlleva además la aplicación de un índice corrector que se conoce como índice Corsa, como el modelo de Opel, que es coeficiente de reproducción sin autorización. Y digo que es un coeficiente corrector porque, como lo que se permite a través de la licencia de Cedro es la reproducción de un porcentaje determinado que no puede excederse de la obra que se reproduce o que se fotocopia, todo lo que implique que se pueda reproducir por encima de esos límites debe ser objeto de la aplicación de ese coeficiente corrector. Esto a efectos de, claro, es que esto es muy complicado, de la eventual indemnización a la que tenga que hacer frente a la universidad por los actos de reprografía que se hayan realizado durante un periodo de tiempo anterior, es decir, cuando han sido objeto de una demanda por vulneración de derechos de propiedad intelectual.
Pero otro asunto, y de esto, bueno, ya digo que Javier sabe más que yo, es el de la reprografía offline. Copisterías o servicio de reprografía, que depende de la universidad, pero está externalizado, por ejemplo, en régimen de concesión, donde se realizan fotocopias y donde incluso, creo que recordar que el caso era de la Universidad de La Laguna, se intentaba aludir a la excepción de cita y a la incorporación de fragmentos de obras ajenas en una obra propia, ¿no? Lo que se estaba haciendo era reproduciendo, y ahí el Tribunal Supremo condenó en una sentencia que recordar del año 2013. Del año 2013. Entonces no sé si esto ha introducido todavía más confusión o ha aclarado algo. Sí. La duda es de qué es modificar la obra, si es el texto literal añadiendo un pequeño párrafo explicativo. Este texto lo publicó tal, sin más. Eso hay que analizarlo, claro, caso por caso. Hay que analizar caso por caso. Y siempre bajo la luz de dos parámetros. Uno, el denominador común que hay en todos los derechos, no solo los de propiedad intelectual, también los de propiedad industrial, derecho de la competencia, es: ¿me estoy aprovechando del esfuerzo ajeno en beneficio propio sin pedir autorización en el caso de que haya que pedirla, o sin pagar por ello en el caso de que sea un simple derecho de remuneración? Si la respuesta es afirmativa, creo que ya se intuye cuál es la conclusión. Vale. Si esto hay que denominarlo ánimo de lucro, que yo creo que es una buena definición de ánimo de lucro, yo creo que es así como funciona. De hecho, hay una regla no escrita en propiedad intelectual que es la de cuando hay una explotación y hay un beneficio económico, o hay que pedir autorización si el derecho es exclusivo, o hay que pagar. Y si la noticia está publicada, o sea, el artículo en este caso estuviera publicado en digital, ¿se podría difundir? Entiendo que sí, porque es público, ¿no? ¿A través de un enlace? Sí, a través de un enlace, ¿no? El artículo del rector tal en tal medio. Si es digital, ¿se puede sí, tal cual o habría que extraer también el texto? Sí, pero, y haciendo referencia a la distinción que hacía antes entre enlaces superficiales y enlaces profundos, dependiendo de si hay o no si el titular de los derechos ha impedido el enlace. Si no hay ánimo de lucro, se puede hacer. Vale, perfecto. Había un chiste de Manel que salió publicado en público hace ya muchos años. Entonces el chiste tenía dos partes. En la parte de arriba estaban los melenudos, que estaban, pues, era un micrófono, un tío con una guitarra, estaba tocando y entonces iba un micrófono, y el micrófono iba a un preamplificador y el preamplificador iba a un amplificador y el amplificador al final iba a una mesa de grabación. Y entonces había una flecha que ponía Canon, 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 Canon. Y en la parte de abajo había dos encorbatados y uno le decía al otro: oye, ¿y esto no lo podemos simplificar y ya directamente poner un canon por tener orejas? Y decía el otro: quita, quita. Eso es lo que ocurre en la propiedad intelectual, y eso es lo que ocurre no solamente en la propiedad intelectual, en todo modelo económico. Los marketingianos lo que buscan siempre es establecer los usos, la subdivisión, la subdivisión de los usos para cobrar por cada uno de ellos. La propiedad intelectual no es ajena a los fenómenos mercantiles. Y en los fenómenos mercantiles yo no solamente quiero que usted compre un gel, sino quiero que compre usted un gel para el cuerpo, quiero que compre un champú para el pelo y quiero que además ya empiece a comprar un jabón para sus zonas íntimas. O sea que lo que vamos haciendo es, vamos siempre fractalizando la realidad para ir cobrando por cada uno de los usos. Antes valía jabón lagarto para todo, ahora ya sabemos que no, que ya la pastilla de jabón ya no se puede utilizar en una ducha, y cuando tú vas a una casa y te encuentras una pastilla de jabón en una ducha, ya lo que dices es que pues son vegetarianos, o sea, pertenecen a un determinado modelo del mundo que es otro modelo diferente, ¿no? Esto ocurre también en el mundo de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual no es ajena a este modelo y por tanto siempre se busca, porque luego además las universidades, además del CEDRO, además de las reprografías, que son usos totalmente distintos y por tanto las licencias van a ser distintas, está el tema de los agregadores de contenidos, si pudiera entrar en ella, la tiene, está el tema también del press clipping, no nos olvidemos que luego además está el tema de que tengo que suscribirme a revistas, con lo cual la suscripción a las revistas tampoco está metido aquí en este tema, tengo que comprar libros, tampoco está aquí metido en este tema, y al final, ¿quiénes son los que no cobran de toda esta película?
los autores, que son los profesores universitarios, que además hacen el peer review gratis, porque es nuestra obligación como académicos tener que revisar el trabajo por pares que hacen los demás. Entonces, al final, el sistema es un sistema absolutamente diabólico. Y es un sistema diabólico en el cual, como decía la Academia, un estudio que solicitó el gobierno inglés sobre el tema de la academia y sobre la problemática del peer review, se estaba trabajando para las editoriales, se les estaba regalando del orden de 1,3 billones de libras esterlinas, decía aquel informe, creo que recordar que es del año 2012, y era un trabajo intelectual que los académicos hacemos para revisar qué es lo que hacen estos autores. ¿Y por qué digo que los autores no cobramos? Por una razón muy sencilla, porque si luego nos vamos a los reglamentos de reparto de Cedro, Cedro lo que hace es, con pagar a las editoriales, cumple. Descárguense ustedes los reglamentos de reparto que están en la página web de Cedro y verifiquen este extremo, por favor. Entonces, al final de todo esto, en mi personal opinión, es todo un montaje para sacarnos el dinero a los de siempre. Al erario público. Fundamentalmente en este caso. Y fundamentalmente son piratas de lo público, porque no nos olvidemos que cuando se produce la sentencia del caso Padawan, que es del año 2010, creo recordar, de octubre del 2010, 21 de octubre del 2010, lo que nos está diciendo una sentencia europea es que en España se ha estado imponiendo un gravamen sobre todos los aparatos, equipos y materiales susceptibles de realizar una reproducción, y dice, eso es ilegal, eso no puede ser. Con lo cual, la lógica lo que nos dice es que si yo hago un pago en un concepto ilegal me tendrán que devolver el dinero. Pues no, 2 años después sale una orden ministerial donde lo que nos viene a decir en la nueva regulación del canon aquí en España es que todos los dineros que se han cobrado por ese concepto son irrecuperables. Así literalmente lo dice la ley. Con lo cual lo que nos encontramos, además se tarda 1 año en transponer al ordenamiento interno aquella sentencia de la Unión Europea, lo que supone un añadido extra de 63 millones de euros en favor de las entidades de gestión. Y si lo que nosotros analizamos es en todo el periodo de los últimos 10 años lo que las entidades de gestión hubieran podido ganar por una norma en la cual luego se dice que no tienen por qué devolver el dinero, estamos hablando del orden de más de 200 millones de euros. Y no nos olvidemos que quien más soporte de información utilizó fue el Estado. Las universidades entre ellas, porque quien más discos duros, quien más CDs, quien más DVDs, quien más USBs siempre compra, es quien más información almacena. ¿Y estos quiénes son? Las administraciones públicas. Con lo cual, con un sistema de la propiedad intelectual, lo que hemos hecho ha sido, hemos inyectado en asociaciones privadas del orden de cientos de millones de euros que luego han sido declarados ilegales por parte de la jurisprudencia europea, pero que luego ha sido convalidado por parte del gobierno central. Como decía un amigo mío, gran amigo mío, dice, yo aquí no puedo decir que haya corrupción, pero lo que sí que puedo decir es que si hubiera corrupción no podría diseñarse mejor. A mí me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Javier. Antes decía Ricardo, hablando de los modos de acceder a información, hablaba del préstamo, que decía que no se paga por el préstamo en España, se paga y se paga por aplicación, por transposición de una directiva europea, no porque el Estado español haya querido hacerlo. De hecho, probablemente se ha hecho de la forma más sencilla posible, o menos dolorosa, porque se ha excluido a los municipios pequeños y a las bibliotecas académicas, ¿no? 5.000 habitantes. Por debajo de 5.000 habitantes, ¿no? Pero es otra de las formas de saqueo del erario público, porque lo que ha hecho el Estado español, el legislador español, es que en el Real Decreto 624 del 2014 establece que eso lo va a pagar el Estado, lo va a pagar la Administración. No es el usuario el que lo paga, sino la Administración, con lo cual vuelve a ser un nuevo saqueo a las arcas públicas, al dinero de todos, ¿no? Otra vez. Y luego hay detalles que son muy feos, detalles feísimos. Por ejemplo, en la impugnación que se realizó de las tarifas de las bibliotecas públicas, que yo representé al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y que también perdió el juicio, perdió el de los campus virtuales, perdió el de Azuqueca de Henares, también impugnaron aquella normativa Cedro, VEGAP, DAMA y SGAE, 4 entidades. Y la impugnaron porque decían que lo que no podía ser es que también estuvieran excluidos los discapacitados. Esto es muy feo. Es feo, es feuchín, como decía otro amigo mío.
Feuchín, es muy feuchín. O sea, pero ¿cómo? O sea, que al final va a ser nada. Bueno, pues impugnaron, y eso no salió en prensa, solo salió en prensa que habían convalidado la norma, pero que SGAE, Cedro, Dama y Begap habían impugnado la norma porque querían incluir a los discapacitados en precisamente esas tarifas, eso no salió en la prensa. Está ahí, está en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y menos mal que, bueno, al menos es una buena noticia procedente del Tribunal de Justicia, que se ha anulado y tendrá que reformularse, creo que lo dije en la intervención, el sistema de compensación equitativa por copia privada, que se había cargado en otro enésimo fascículo del culebrón a los presupuestos generales del Estado, en una interpretación, la peor de las posibles, de una sentencia que hubo como consecuencia del asunto Padawan al que se refería Javier. Menos mal que eso hay que reformularlo y tendrá que reconducirse de la mejor manera posible, probablemente haciendo trabajar a quien realmente tiene que trabajar y aportar la prueba de para qué va a utilizar esos dispositivos de almacenamiento, que es lo que dice el sentido común, en línea con lo que yo le digo a mis alumnos de apliquen el sentido común y apliquen las normas y vean a ver si el resultado es el mismo. En este caso debería ser también así. Sí. Yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que de hecho la aplicación del canon por copia privada debe ser de los primeros casos en un país democrático en los que existe no existe una presunción de inocencia, sino que se da una presunción de culpabilidad para todo el mundo. Claro. Sí, ahí hay dos casos similares. Uno, el de la comunicación pública. Me refiero al de otro asunto que jurisprudencialmente ha dado muchísimo que hablar. Comunicación pública en habitaciones de hotel. O lo que es lo mismo, si se debe obligar a pagar por actos de comunicación pública a los hoteles por lo que se emiten, o es posible que se emita a través de los aparatos de televisión y de radio que hay en sus habitaciones. En comunicación pública se presume que si uno tiene un aparato a disposición de los clientes, comunica al público. No hace falta que lo haga efectivamente, digo, en línea con lo que acabo de decir. Y es que, claro, debería ser al contrario. Y es que esto es constitutivo, es una auténtica vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva. Es que genera una indefensión tremenda. Es que a falta de quien tiene que eximirse, quien tiene la carga de la prueba de eximirse de que es responsable y debe pagar por tanto, es quien, que además es una prueba que ni siquiera le vale, quien está en condiciones de probar que lo tiene apagado permanentemente. Pero es que da igual, porque basta con que lo tenga a disposición de los clientes, con que exista la posibilidad de que haya acto de comunicación pública para que tenga que pagar. Esto es parecido, efectivamente, a lo de los soportes. Pero ¿usted para qué utiliza los dispositivos de almacenamiento? ¿Para reproducir obras protegidas o para hacer copias de seguridad de sus datos? Pero ¿no sería más sencillo exigir, de acuerdo con las reglas de la carga de la prueba, que indica además también el sentido común, dígame usted para qué lo va a utilizar y en función del uso que le vaya a dar, pero usted tiene que hacerlo, ¿se le aplica o no se le aplica el canon? Pero no indiscriminadamente como se venía haciendo, lo cual ha conducido a resultados injustos y en una interpretación ya absolutamente de locura, cargándolo a los presupuestos generales del Estado, sino distinguiendo en cada caso, por ejemplo, en la factura, cuál va a ser el uso que se le va a proporcionar. Al menos se ha excluido a la administración pública, en línea con lo que se decía en esta mesa, y a las personas jurídicas. Un despacho de abogados, hombre, habrá de todo, y habrá quien en el despacho de abogados se dedique también a bajarse canciones o a bajarse películas, ¿no? Bueno, yo creo que es la excepción y no la regla. Compra los dispositivos de almacenamiento para hacer copias de seguridad de datos, no de obras protegidas. Si presumimos que se hace de obras protegidas, estamos alterando la regla de la carga de la prueba, efectivamente, en algo que alguien ya ha dicho, lo que pasa que no ha triunfado, que puede ser un caso de indefensión que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Más? Pues yo no sé si estamos en hora de algo más o 10 minutitos. No hay más, pues voy a por algunas de las cosas que tenía yo aquí anotado, ¿no? Y es más una idea que una pregunta.
que tiene mucho que ver con las licencias Creative Commons, porque es un tema que quizá desde mi puesto de director de la biblioteca pues lo tratamos mucho y continuamente. Y hay una cuestión, y es que hay veces que yo creo que con esa, voy a permitirme, aunque no soy uno de los ponentes de la mesa, pero voy a permitirme opinar, esa aberración que es la gestión colectiva forzada, que se da en la ley ahora mismo, puede entrar en contradicción precisamente con el uso de licencias Creative Commons. Cuando alguien publica algo con una licencia Creative Commons la más abierta posible, permitiendo incluso su uso comercial si le da la gana, la ley lo que está diciendo es que sí, vale, yo puedo hacer eso, pero Cedro va a recaudar por mí. Entonces, ¿no hay una contradicción en Internet? Hay un gravísimo problema. Vamos a ver. Esto es un poco como... o sea, la gestión colectiva donde la encontramos antropológicamente es en la zona de Bilbao. Cuando tú te vas de copas con tus amigos, siempre está alguien que se encarga del bote. Eso es una gestión colectiva. Entonces, todo el mundo le da un dinero al del bote y entonces el del bote lo que hace es va pagando lo de todos. Cuando se acaba el bote, hay una serie de reglas que son muy básicas. Cuando se acaba el bote, se pide 10 euros más a cada uno o 20 euros más a cada uno. El que se va primero pierde el derecho al remanente del bote. Si el que tiene el bote se va primero, tiene que trasladar el bote a alguien, no se lo puede llevar. Claro, el problema es que hay algunas entes de gestión que se llevan el bote cuando se van a cenar ellas solas, ¿no? Entonces, el problema, por tanto, no es de modelo de gestión y no es de sistema de estructura legal, es un problema de honestidad del gobernante. ¿Por qué me refiero yo a problemas de honestidad del gobernante? Imaginemos que las entidades de gestión lo que tienen es una serie de obligaciones con respecto al mundo de la cultura y está muy claro que debido al diseño de los derechos de simple remuneración se van a llevar un dinero que no les corresponde. Que no les corresponde por una razón muy sencilla, porque las entidades de gestión recaudan lo de todos, pero solo pagan a sus socios. Y no tienen dentro la figura del defensor del no socio, que también es una persona que tendría que tener el derecho a parte de ese dinero, porque parte de ese dinero también ha sido suya. Un ejemplo muy tonto, las fotocopias en las universidades. Como no podemos saber de quién se fotocopia el libro, no podemos saber exactamente a quién tenemos que pagar el importe que se paga de la tarifa a Cedro del libro. Si estamos en campos virtuales es distinto, porque en los campos virtuales existe la posibilidad específica de saber perfectamente qué es lo que yo estoy fotocopiando. Y esa fue una de las grandes luchas en el tema del juicio con los campos virtuales, que Cedro no quería bajo ningún concepto y de ninguna de las maneras aceptar un pago por obra. Lo que quería era introducirlo dentro de un bote colectivo. ¿Por qué? Porque si lo coge en un pago por obra, como en un campus virtual yo puedo saber lo que tengo colgado y de quién es y quiénes son los titulares del derecho, lo que se vería es que venía, y perdónenme ustedes la vulgaridad, que venía a esta fiesta con la ropa interior sucia. Y me explico. Lo que ha venido es con un gran bote, que yo lo que hago es lo cojo todo y luego ya lo repartiré a los editores, porque con repartir a los editores, ellos ya que se entiendan con los autores. Sin embargo, si lo que yo tengo es un campus virtual y ahí puedo predeterminar perfectamente desde el principio de quién es cada una de las obras, se va a saber que yo solamente tengo 18.000 autores como socios, cuando resulta que hay del orden de unos 100.000 personal docente e investigador, que estamos obligados a eso que le llaman el publish or perish, o publicas o te mueres, o pereces. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo 18.000 socios y hay 90.000 autores que están publicando dentro de la universidad y hay algo que está colgado en el campus de la universidad, lo tengo que coger con una mano, le tengo que quitar el porcentaje que a mí me toca y lo tengo que pagar a su titular. Sin embargo, si yo lo meto en un bote colectivo, lo que yo entonces hago es, lo cojo y ya lo reparto como a mí me dé la gana. Nadie se puede quejar, porque yo siempre digo que tengo una empresa fuera que es la que me hace a mí determinado tipo de encuestas, índices, valoraciones, evaluaciones, y de esa manera yo ya quedo exonerado totalmente porque ha habido alguien que me ha dicho cómo tengo yo que pagar. Casualmente, las relaciones entre esas entidades que son aparentemente independientes y las entidades de gestión nunca se sabe cuáles son. Y luego, además, sí que es verdad que es la junta directiva la que decide cuándo se produce esa solicitud de evaluación a este tipo de empresas independientes. Entonces, detrás de lo que hay una gestión colectiva puede existir o un modelo que es honesto, o
sea, el del bote paga perfectamente lo que tiene que pagar o un modelo deshonesto. Y hay grandísimas dudas sobre la honestidad de los modelos que nosotros tenemos. No nos olvidemos que una de las entidades de gestión, el presidente de esta entidad de gestión, que se llama Enrique Cerezo, no fue condenado por el Tribunal Supremo en una sentencia que fue la del Atlético de Madrid, porque el Tribunal Supremo dijo que estaba prescrito el delito, pero los actos fueron cometidos. Y entonces el Tribunal Supremo dice que no puede condenar porque están prescritos, pero todos los actos eran totalmente delictivos. Este señor es el presidente de una entidad de gestión. Tenemos otra entidad de gestión que estaba presidida por el señor Teddy Bautista. Entonces, vamos a ver, yo creo que los autores en España nos merecemos mejores entidades de gestión. Y nos merecemos además otra mejor entidad de gestión porque Cedro tarda 25 años en darse cuenta de que existe la copia digital. Porque es en el año 2004 cuando introduce en sus estatutos la posibilidad de gestionar obras digitales y copias digitales. Pero cuidado, no es un problema de Cedro, también es un problema de la industria editorial, que a partir de los años 2000, 2010, 2011, y yo creo que es un ejercicio muy interesante de todos los autores, repasar los contratos editoriales que hemos podido firmar a lo largo de nuestra historia como autores y ver cómo es a partir del año 2010, 2011, cuando las editoriales se dan cuenta que existe la tecnología digital e empiezan a introducir en los contratos los derechos digitales de las obras que nosotros firmamos. ¿Qué pasa? Que toda la producción que se había realizado antes del año 2010, 2011, no se la podían haber dado tampoco las editoriales a Cedro porque los autores no se lo habían dado a Cedro, a la editorial. Entonces, si Cedro empieza a partir del año 2004 y si los autores empiezan a trasladarle estos derechos a partir del año 2010, 2011, se los empiezan a trasladar a las editoriales, entonces Cedro no podía tener ningún derecho digital. Esto es lo que se expuso en los juicios de la Carlos III, de la Universidad de Málaga, de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Barcelona. Y Cedro jamás trajo a ninguno de los juicios, nunca, en ningún momento, ni un solo documento acreditativo de titularidad de derechos. Simplemente dijo: yo soy entidad de gestión, se presume que yo tengo todos los derechos. Y esa presunción es la que funcionó. No valió contarle al juez que estábamos no en el típico caso en el cual se dice no, que venga Cedro aquí a demostrar sus derechos, no. Al juez se le contó la problemática de la transformación tecnológica de todo un sistema, de todo un modelo editorial. Y el juez, a pesar de todo, dijo, me voy a meter yo aquí en líos. Y lo que hizo fue, condenó tan normal y corriente como si los campos virtuales fueran tiendas de reprografías. Porque lo que hizo fue, le aplicó el índice Corsa, efectivamente, como tú bien has dicho, y la Audiencia Provincial de Barcelona aplicó. Vamos a ver, cuando yo tengo una reprografía sobre la cual que está abierta al público y que pasa gente por delante, pues entonces yo le puedo efectivamente aplicar un porcentaje de más, porque como no sé cuál ha sido el número de gente que ha pasado, puedo presumir que el daño ha sido mucho mayor. Pero cuando lo que estoy es en presencia de un campus virtual donde tengo 70 alumnos que son contados y donde además la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que nos dice es que un acceso no es una reproducción, sino que yo tengo una obra aquí y yo como alumno la puedo acceder en una biblioteca 500 veces y no es que haya hecho 500 comunicaciones públicas, sino que es la obra a la que yo accedo, y en ese porcentaje, por ejemplo, es donde se establece el tema del préstamo de pago. Bueno, pues cuando yo tengo todo esto, el índice Corsa no tendría por qué aplicarse, porque el índice Corsa es aplicable única y exclusivamente para reprografías, no para entornos cerrados, donde lo que yo tengo es un perfecto análisis de mis servidores, de quiénes han sido, cuáles las obras consultadas, etcétera, etcétera. Tema, ¿a dónde voy? ¿Qué interesa más a una entidad de gestión? A una entidad de gestión ahora ya, debido a la modificación legal, les está empezando a interesar que sean los propios usuarios, y así se establece en la legislación, la obligatoriedad por parte de los usuarios a señalarle a la entidad de gestión los usos efectivos que se están haciendo con las obras. ¿Por qué? Porque de esa manera las entidades de gestión lo que podrán es aplicar unos índices o unos criterios mucho más exactos para el reparto de los dineros que ellos reciben. Veremos a ver qué pasa con los no socios. Porque claro, si no es mi socio, yo no tengo ningún tipo de obligación en pagarle. Entonces ahí es donde lo que se establece que las entidades de gestión, para aquellas cantidades que no hayan sido repartidas, tendrán que llevar a cabo determinado tipo de fines con respecto a esos dineros. Y yo estoy ya diciendo desde hace un tiempo, Cedro tiene que financiar la Wikipedia.
¿Parece una tontería? Pues no, señores. La Wikipedia son autores. Cedro tiene una obligación de velar por la cultura. Y tiene una obligación, dado que dicen que ellos lo que producen y velan es mucho por la cultura. Hombre, vamos a ver, yo no me creo que los editoriales velen por la cultura. Los editoriales son mercaderes, lo han sido toda la vida. Entonces, por tanto, aquí tendríamos unas palabritas que hablar sobre ese tema. Pero Cedro tendría que financiar obras en dominio público. Tendría que estar financiando el Procomún Digital, Europeana, por ejemplo. Todo este tipo de obras que se están haciendo ahí, todos esos dineros que no se sabe a quién tienen que ir y que son de autores a los cuales no se lo voy a repartir porque no son socios míos, lo tendré que devolver a la comunidad. Y esa tiene que ser la función social que tienen que llevar a cabo las entidades de gestión. Por lo tanto, dos cuestiones. Honestidad, o tres cuestiones. Uno, honestidad de los gobernantes. El modelo yo no creo que sea malo. Yo creo que hay un problema de honestidad de los gobernantes y, por tanto, el problema de honestidad de los gobernantes siempre es control. Es un problema de control de los gobernantes. Dos, tenemos que tener en cuenta una mayor, que ya actualmente la tendencia legal es esa, una mayor identificación de cuáles son los usos propios de las obras y, por tanto, no permitir la introducción de criterios de bote completo o criterios de totum revolutum, cuando lo que podemos hacer es una perfecta identificación de las obras. Y luego, en tercer lugar, aquellos fondos patrimoniales de las entidades de gestión que lo que se estén es que no se sepa, o aquellas que puedan corresponder a la apropiación de fondos de quienes no son socios, eso se tienen que devolver a la comunidad en forma de aportación a procomunes digitales. Bien, creo que todavía quiere... Pero una simple... ¿Aportar algo, Ricardo? Sobre la segunda de las afirmaciones que hacía Javier. Ya existen supuestos en las leyes civiles en ese sentido. Si no se puede individualizar la responsabilidad, si responde uno por los demás, se dice que de manera solidaria. Por ejemplo, en el ámbito de la construcción, si las vigas estaban podridas y como consecuencia de esa circunstancia la casa se ha venido abajo y no podemos, porque a veces el coste es desmesurado, imputar la responsabilidad al fabricante de las vigas, responde el promotor, que luego a posteriori podrá exigir su responsabilidad correspondiente individualizadamente a la agente causante del daño. Claro, si trasladamos esta misma o extrapolamos este mismo modo de proceder a la propiedad intelectual, tendría sentido que aquello que sea individualizable aquilate, cuantifique la responsabilidad sin ese totum revolutum al que él hace referencia. Y lo que desde luego no tiene solución, si se plantea tal y como lo han planteado, es que hagan que un derecho sea irrenunciable y luego se fomente o se intente fomentar el uso de licencias libres como Creative Commons. Es absolutamente incompatible, o sea, es imposible. Porque el derecho de remuneración es irrenunciable. Bien, pues yo quiero agradecerles a Ricardo y a Javier. Creo que nos han ilustrado muchísimo. La lástima es que no tengamos más tiempo, pero siempre andamos peleándonos con dos cosas muy importantes, que es las sociedades de gestión y el tiempo. Y el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias a todos.